Hola, te habla tu abogado y amigo Mario Reyes Tejedor. Bienvenido a este canal, tu canal. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bien importante, la acción de tutela. La acción de tutela en Colombia es un mecanismo consagrado en la Constitución de 1991, desarrollado por el decreto 2591 del año 1991. La definición de acción de tutela la podemos resumir de la siguiente manera. Es un mecanismo en virtud del cual se pueden proteger derechos fundamentales de las personas ante una agresión injusta. Y de manera breve se puede tutelar o amparar ese derecho. Este derecho de acción de tutela es una de las conquistas más importantes que trajo la Constitución del año 91, ya que además de que en la Constitución del 91 es una constitución garantista de derechos, había que implementar una herramienta que pudiera hacer efectivo esos derechos consagrados en la Constitución del 91. En este video me voy a permitir dar respuesta a algunas inquietudes que muchos de ustedes me han realizado a lo largo de mi ejercicio profesional. Vamos a entrar en materia. Lo primero, ¿quiénes pueden ejercer la acción de tutela? En Colombia la acción de tutela la pueden ejercer cualquier persona. Cuando hablo de cualquier persona puede ser o un nacional colombiano o un extranjero aquí en Colombia a quien se le afecte un derecho fundamental. La puede ejercer también una persona mayor o un menor de edad. Otra pregunta que también nos hacen con mucha frecuencia: ¿cuáles son esos derechos fundamentales? Los derechos fundamentales se encuentran consagrados en la Constitución Política desde el artículo 11 hasta el 41. También hay que decir que por fuera de esos artículos también existen derechos fundamentales en virtud de tratados internacionales que Colombia ha surtido. ¿Cuáles son algunos de los derechos fundamentales más importantes que tenemos en Colombia? El derecho a la vida, a la igualdad, a un buen nombre, a la libertad, el derecho a proteger el derecho de petición, a protegernos ante las agresiones que podemos sufrir cuando nos intentan privar de nuestra libertad. Esos derechos y además de otros derechos constituyen en esencia los derechos fundamentales más importantes. Pero también existen otros derechos que le llaman derechos sociales, como es el derecho a la salud, derecho a la educación, que cuando se implementó la Constitución del 91 no tenían el estatus de derecho fundamental. Hoy en día la educación es un derecho fundamental. Anteriormente se protegía porque se entendía que era en conexidad con el derecho a la muerte. Y lo estamos viendo todos los días a raíz de la prestación de los servicios en salud que se encuentra a cargo de las entidades, de muchas entidades privadas, pero que su prestación deja mucho que desear, razón por la cual muchos de ustedes no tienen otro mecanismo que presentar acciones de tutela para poder lograr que les den el tratamiento, el medicamento que ustedes requieren. Otra pregunta que también nos hacen, y es relacionado con la anterior respuesta, es contra quién se presenta esa acción de tutela. La acción de tutela se presenta contra las entidades, en este caso estatales, ya sea por omisión o una extralimitación en sus funciones o en sus actividades, y también se puede presentar contra los particulares cuando ejercen funciones públicas, y también cuando existe relación de subordinación entre una persona y otra. La acción de tutela, como ya lo dijimos, lo que busca es evitar que exista un daño o ese derecho fundamental pueda sufrir una merma, como es el derecho a la vida. Y como no podemos esperar a que por medio de otras acciones podemos garantizarlo, la acción de tutela se convierte en el mecanismo más expedito, más idóneo, más rápido para la protección de ese derecho fundamental. Otra pregunta que también nos hace es cuál es el término en que se puede solicitar para que nos amparen ese derecho. La ley establece que el término que tiene un juez de la República para responder una acción de tutela es de 10 días hábiles. No puede pasar de esos 10 días. Son
perentorios. También hay que decir que esa acción de tutela, como ya lo dije, se presenta ante los jueces en Colombia. Cualquier juez de Colombia es un juez de tutela. Está llamado a poder resolver una acción de tutela. Obviamente, en estas ciudades grandes, pues se presenta ante una oficina que hace reparto y esta oficina seleccionará al juez para que pueda hacer el estudio de esa tutela y pueda dar solución. Otra pregunta que también nos hacen es, ¿qué pasa si la tutela en primera instancia sale adversa a la persona? Si la tutela en primera instancia sale adversa o sale en contra de la persona puede impugnar para que un juez de mayor jerarquía pueda estudiar esa tutela y determinar si ese juez inferior tomó una decisión apropiada. Otra pregunta que nos hacen, ¿qué pasa si después que se produce un fallo a favor de la persona donde se le tutela el derecho? Ejemplo, se le ordena a la EPS que le entregue el medicamento, pero la EPS se niega. La ley ha establecido que se puede presentar un incidente de desacato. El incidente busca obligar a esa entidad a que dé cumplimiento a esa acción de tutela que le fue amparada, que le fue reconocida a esa persona. Otra pregunta que nos hacen, ¿cuál es el contenido que debe tener la acción de tutela? La acción de tutela no tiene en sí una formalidad, es un documento simple, pero debe tener unos elementos básicos como las partes, es decir, debe decir contra quién se presenta la acción de tutela. Obviamente la persona que presenta la acción de tutela debe también establecer de manera clara su nombre, su identidad, dónde vive, un correo electrónico o una dirección donde se le pueda notificar y explicar de manera muy concreta cuál es el derecho que a su juicio le han vulnerado. Ese documento bastará para que cualquier juez en Colombia deba estudiar el caso y determinar si hay derecho o no a amparar ese derecho. Otra pregunta que también nos hacen es ¿quién puede presentar la acción de tutela? La acción de tutela la puede presentar de manera directa el afectado, la persona que le han vulnerado su derecho o que cree que su derecho está amenazado. Pero también puede presentarla por intermedio de abogado. Para eso tendrá que facultarlo, darle poder a ese abogado. También las personerías distritales o municipales de todos los municipios deben y están obligadas a presentar las acciones de tutela en favor de esos ciudadanos o de esas personas que no tienen medios económicos o que no entienden o no saben cómo formular una acción de tutela. Mi oficina está disponible para cada uno de ustedes cuando requieran alguna asesoría o presentar una acción de tutela. Con mucho gusto estaremos dispuestos a colaborarles. Por favor, si te gustó este video, compártelo, suscríbete a mi canal y como siempre, búscame